Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimo gusto en estar aquí con ustedes. Y bueno, pues vamos a compartir ahora este tema que se llama Aprende a vencer tus inseguridades. Ojalá que sea de utilidad para todos ustedes. Ojalá que les agrade, ojalá que les guste. Y bueno, pues a quienes me acompañan, yo les agradezco muchísimo de todo corazón que como cada semana me acompañen aquí. Muchísimas gracias a todos, a todas. Eh, no veo ahorita sus comentarios. Heréndira, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias. Vamos a esperar un ratito a que se conecten más personas. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Gabriel, Marín? Un abrazo y un abrazo también para Alan, para Caro. Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo. Aquí estamos y bueno, pues qué gusto que nos veamos aquí. Bueno, pues una de las cosas que escuchamos muy a menudo es que las personas se plantean que tienen inseguridades. Muchas personas que conocemos que tienen mucho talento, que tienen muchas habilidades, muchas capacidades. Sin embargo, dicen de sí mismos que, que se sienten inseguros o que son personas que tienen inseguridades. Bueno, pues eh, una de las cosas que sucede es que pues a lo largo de la vida se han planteado que tienen muchas experiencias en su vida, eh, que tienen muchas capacidades, son personas que han vivido preparándose, que han invertido mucho en sí mismas y sin embargo se sienten inseguras. La inseguridad puede involucrar una o varias áreas de la vida. No nos damos cuenta que en esa situación no interviene tanto la competencia como intervienen nuestras creencias. Y bueno, les quiero leer una frase de León Tolstoy que dice, todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Y lo primero que tenemos que considerar es que tanto la filosofía como la ciencia han mostrado que nosotros vivimos en un universo mental y toda la realidad es una manifestación de esos contenidos mentales llamados ideas. De modo que nuestra realidad es el resultado de nuestros pensamientos, de nuestras ideas y de nuestras creencias. Y vamos a ver cómo en la seguridad o la inseguridad que tenemos las personas juegan un papel determinante nuestras creencias. Vamos a ver qué son las creencias. Bueno, pues podemos decir que básicamente las creencias son juicios y evaluaciones que nosotros nos hacemos sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo que nos rodea. Nada más que este tipo de juicios y de evaluaciones tiene una repercusión determinante en nuestra estructura. Y entonces, bueno, pues vamos a ver que tienen un papel determinante en nuestra vida. Las creencias además son generalizaciones que están firmemente asentadas, que tienen esa característica, que son casi inamovibles. Y bueno, pues acerca de qué son esas creencias, esas generalizaciones. Bueno, pues acerca de la causalidad, del significado, de los límites, de nuestro mundo, de nuestro comportamiento, de nuestras capacidades y de nuestra identidad.
Y entonces vamos a ver que hay afirmaciones que plantean la causa de las cosas. Por eso les decía que tienen que ver con la causalidad. Por ejemplo, podemos decir que hay la creencia de que el polen causa alergias. Entonces, esta es una generalización que sostiene contundentemente que es el polen el que causa las alergias. Si se dan cuenta, es una generalización que no necesariamente corresponde con la realidad, pero que nosotros le damos ese valor. Pero también hay otro tipo de creencias, como por ejemplo que tienen que ver con nuestros límites personales. Y entonces podemos decir, yo nunca tendré éxito porque mi aprendizaje es lento. Y entonces aquí hay dos generalizaciones. Nunca tendré éxito, y esa es una generalización, y la otra es porque yo aprendo despacio. Es otra generalización que casi siempre pues se trata de generalizaciones que son falsas. También hay generalizaciones por identidad y por ejemplo podemos decir todos los hombres son machistas y no necesariamente es así, pero cuando se establece como una generalización, bueno, pues se dice que es así. Y entonces estas son creencias que funcionan en nuestra mente y que por supuesto que tienen que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque influyen sobre nuestra experiencia y también influyen sobre nuestra interpretación de la realidad, es decir, la manera como nosotros miramos el mundo. Constituyen las creencias la manera como miramos el mundo, de modo que se convierten en nuestros anteojos con los que miramos nuestra realidad. Tienen otra característica y esa característica es que conectan nuestros valores con la experiencia. Por ejemplo, a ver, podemos decir, es necesario trabajar duramente para lograr el éxito. Si se dan cuenta, en este caso, el valor que se trata del éxito lo conectamos con el trabajo duro. Y entonces creemos que solamente quien trabaja de esa manera es capaz de lograr el éxito. Si se dan cuenta, tienen características muy especiales las creencias porque hacen varias cosas. Hipergeneralizan, primera característica. Segunda, influyen sobre nuestra interpretación de la realidad, es decir, nos hacen mirar de una determinada manera el mundo que vivimos. Y tercero, establecen una conexión entre esa manera de ver la realidad y un valor nuestro. Puedo decirles que hay, así como decimos, por ejemplo, para obtener el éxito es necesario trabajar duramente, hay otro tipo de creencias, como por ejemplo que el dinero corrompe a las personas. En ese caso, el valor, que es la corrupción, lo asociamos con las personas y el dinero. Y entonces le atribuimos, en este caso, al dinero una característica que en sí mismo no tiene, que es corromper a las personas. Pero así son las creencias y de esa manera vamos forjando nuestra manera de ver el mundo, vamos estructurando nuestra percepción de la realidad y por eso es que son tan poderosas. Ahora, ¿cómo se ubica neurológicamente a una creencia? Bueno, pues las creencias están asociadas al sistema límbico y al hipotálamo que están en el cerebro medio. El sistema límbico ha sido relacionado con las emociones y con la memoria a largo plazo. Aunque, bueno, y podemos ver que
¿Qué características tiene el sistema límbico? Bueno, pues la primera de las características es que es una estructura más antigua que el córtex cerebral, pero tiene la característica de integrar la información que viene del córtex. Además, también el sistema límbico regula el sistema nervioso autónomo, que controla las funciones nerviosas básicas como el ritmo cardíaco, la dilatación de las pupilas, etcétera. Entonces, bueno, pues eso hace que las creencias tengan varias características importantísimas. Primero, es que tienen una larga duración. Una vez que se ha instalado una creencia en nosotros, esa creencia va a ser difícil de remover. La segunda característica es que como están asentadas en el sistema límbico, estas creencias son inconscientes, no nos damos cuenta, no corresponden a ese tipo de pensamiento del cual nosotros estamos perfectamente conscientes. Hagan de cuenta que operan subterráneamente en nuestra mente y entonces desde ahí actúan. Por eso es que es difícil que nosotros las erradiquemos, porque ni siquiera nos alcanzamos a percatar y a darnos cuenta de ellas. Y la otra característica es que despiertan reacciones tanto fisiológicas como emocionales. Y entonces, por ejemplo, si yo me he planteado que yo no soy buena para hacer una actividad X, por ejemplo, una que les pasa a muchas personas es yo no soy buena para hablar en público, entonces seguramente que esa creencia se instaló por alguna experiencia que viví en el pasado. Y entonces esa experiencia tuvo un tinte emocional, me hizo sentir de una determinada manera. Y ese tinte emocional también tiene algunas manifestaciones fisiológicas, como por ejemplo, probablemente en algún momento que me tocó hablar en público, esa experiencia me hizo tener sudoraciones, tener palpitaciones, me hizo tartamudear o alguna de estas reacciones. Y entonces, cada que yo me planteé la situación de poder volver a hablar en público, pues como está unida a estas características emocionales y fisiológicas, entonces se desata la misma reacción fisiológica y emocional. Y entonces, bueno, pues por esa razón es que tienen un impacto tan grande en nuestra conducta presente. ¿Qué otras características tienen las creencias? Bueno, pues tienen un efecto autoorganizador sobre nuestro comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las creencias determinan la manera como yo actúo. En función a las creencias que tenga, va a ser mi comportamiento. Si yo me planteo que, por ejemplo, si una de mis creencias es que yo tengo ciertas habilidades, me comportaré conforme a esa creencia. Entonces, organiza mi comportamiento y por esa razón de ello depende de que si mis creencias son positivas, van a tener un efecto sanador, estructurador, impulsor, pero si mis creencias, por el contrario, son limitantes, también van a tener un efecto. Y el efecto pues va a ser que van a limitar y que van a estructurar de otra manera mi comportamiento. También tienen una característica y esa característica es que tienen un poder predictivo porque eso hace que a partir de mis creencias yo oriente mi comportamiento y al orientar de esa manera mi comportamiento, evidentemente que yo voy a construir mi profecía autocumplidora con respecto a lo que yo me había planteado
como una limitación o como un impulsor también. También lo que hace una creencia es que me lleva a mirar la realidad desde una perspectiva. Y esa perspectiva puede ser que sea muy limitante y que solamente me lleve a mirar ciertos aspectos de la realidad en detrimento de otros aspectos que también podrían ser muy importantes en mi vida. Es decir, yo puedo mirar solamente los aspectos que afianzan mi creencia. Es decir, por ejemplo, si yo creo que tengo una tendencia a equivocarme, bueno, pues lo que va a hacer esa creencia es que yo dirija mi atención de manera especial hacia mis errores, lo que va a hacer que se afiance cada vez más esa creencia. Y les decía, es en detrimento de otras características porque seguramente que voy a pasar por alto los aciertos, las cosas que hago bien, y entonces eso va a hacer que cada vez se afiance más esa creencia. La otra característica que tienen es que las creencias son altamente resistentes al cambio. ¿Por qué? Porque justamente el sistema límbico tiene como objetivo tener una información ya aceptada para poder reaccionar de la misma manera ante los mismos acontecimientos o acontecimientos que son muy similares. Y entonces, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, pues que estas impresiones se quedan grabadas para que todas las veces el cerebro actúe de la misma manera. Entonces lo hace así por economía para que pues pueda ser mucho más eficaz en otros casos. Pero bueno, pues esto se vuelve contraproducente porque todas las veces que me sucedan experiencias similares, voy a actuar de la misma manera. Y entonces, bueno, pues eso va a hacer que mis creencias actúen sobre mí mismo y por eso influyen fuertemente en mi eficacia cotidiana. Y entonces hay por eso creencias que pueden ser recursos potenciadores en mi vida, pero hay creencias también que tienen un poder muy limitante, que me limitan enormemente. Y bueno, pues de allí vienen en buena medida nuestras inseguridades, porque esas eh, creencias que les decía hace un rato son automáticas, son inconscientes, son mucho más rápidas en su efecto que nuestra propia racionalidad, tienen una duración a largo plazo, son resistentes al cambio y actúan en mi vida cotidiana. Y entonces, bueno, pues nos podemos dar cuenta que tienen un gran poder y que tienen una gran fuerza. Y podemos darnos cuenta que la mayoría de estas creencias se instalaron en nuestra vida en épocas muy tempranas. ¿Y qué es lo que ha ocasionado eso, que se instalen en épocas muy tempranas? Bueno, pues lo que hacen es que yo me comporte en el tiempo presente como me comportaba cuando tenía 5 años, 7 años, 8 años, 14 años. Y entonces, bueno, pues mis respuestas no están actualizadas. Y pues imagínense yo respondiendo como si tuviera 3 años, como si tuviera 5 años. Por supuesto que muchos de mis comportamientos van a ser desproporcionados. Las creencias básicamente intervienen en tres aspectos. ¿Cuáles son esos tres aspectos? Una es el condicionamiento. ¿Qué hace el condicionamiento
en nuestras expectativas y en nuestros significados. Vamos a ir viendo cada una de ellas. ¿Qué sucede con los condicionamientos? Bueno, pues estos condicionamientos se da cuando nosotros asociamos un recuerdo con una reacción fisiológica. Y les decía yo hace un momentito que si yo asocio un recuerdo de una experiencia que me sucedió hace muchísimos años y esa experiencia me hizo tener una reacción emocional y una reacción fisiológica, todas las veces que otra experiencia se le parezca, van a desencadenar la misma reacción emocional y la misma reacción fisiológica. Yo recuerdo que hace muchos años me tocó atender a una persona que era una persona con mucha capacidad, había hecho una carrera universitaria, tenía un posgrado y había hecho muchas cosas, pero su dificultad era hablar en público. Y ella me decía, yo puedo ser bastante competente en mi trabajo del día a día, pero si tengo la necesidad de dirigirme a un público grande, entonces ya no soy muy funcional. Y estuvimos trabajando, viendo cuáles eran sus reacciones en los momentos en los que se sentía así, como sin recursos, insegura, temerosa, en fin, y fuimos viendo cómo, cuáles habían sido las experiencias, etcétera, hasta que llegamos a un momento en el que ella me narró que en la escuela, cuando era muy pequeña, hubo un concurso de baile. Y entonces ella participó en ese concurso de baile y cuando participó en esa actividad, eh, lo hizo de una determinada manera, era pequeña y entonces en la escuela se rieron de su baile. A ella le dio mucha vergüenza y entonces a partir de ese momento, todas las veces que estaba ante un público, sentía las mismas reacciones emocionales y las mismas reacciones fisiológicas. Y entonces, bueno, pues pudimos ver cómo se había instalado desde que era muy pequeñita esa creencia con respecto a ella misma, que estando en público iba a hacer el ridículo. Esta creencia que se hipergeneraliza, bueno, por supuesto que va condicionando el resto de sus experiencias. Y así creo que cada uno de nosotros podemos ver que tenemos algún tipo de creencias. No funcionaríamos si no fuera por ellas, pero algunas de ellas, les decía, son mucho más funcionales que otras. La segunda característica son las expectativas. Y entonces, bueno, pues esas expectativas se van uniendo a las creencias cuando tenemos nosotros una razón para esperar un resultado. Y entonces, bueno, cuando se da eso, y entonces si nosotros hemos vivido en más de una ocasión una experiencia en la que hemos vivido algunas experiencias y esas experiencias se repiten, el mismo resultado se repite en más de una ocasión y para nosotros ese resultado no es el adecuado, bueno, pues vamos a enlazar la expectativa ante esa situación con un resultado que ya hemos recibido en otras ocasiones, nada más que lo hipergeneralizamos. Y entonces decimos todas las veces que cualquier cosa sucede tal otra cosa. Entonces, por ejemplo, todas las veces que yo hablo en público, hago el ridículo. Y entonces se convierte también en una expectativa. ¿Por qué? Porque la estamos esperando. Y entonces por esa razón se convierte en una profecía autocumplidora, porque todas las veces la esperamos de la misma manera. Y la tercera característica es el significado.
Los seres humanos somos seres simbólicos y como tales, como seres simbólicos, pues le vamos dando un significado a aquello que nosotros hacemos. Vamos dotando de ciertos significados algo. Y podemos decir que ciertas experiencias son catastróficas o que ciertas experiencias son vergonzosas o que ciertas experiencias son difíciles. Y en realidad lo que sucede es que las experiencias son neutras, pero nosotros le damos un significado que si lo unimos con las otras dos características anteriores, lo volvemos hipergeneralizable, lo totalizamos y entonces se convierte en una creencia inamovible. Nuestras creencias tienen la característica de que pueden moldear, afectar e incluso determinar muchas cosas. Pueden determinar nuestro grado de inteligencia, pueden determinar nuestra salud, pueden determinar la calidad de nuestras relaciones e incluso pueden determinar nuestra felicidad o nuestro éxito en la vida. Por eso es que tenemos que estar muy atentos a cuáles son las creencias que nosotros vamos produciendo en la vida. ¿Para qué? Para que las creencias nos sirvan y las creencias que utilizamos sean potenciadoras y que no sean limitantes. Pero desafortunadamente nosotros utilizamos mucho más a menudo las creencias limitantes que las creencias potenciadoras. Y esto, bueno, sí tiene una explicación. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué es más fácil que nos enganchemos con creencias limitantes que con creencias potenciadoras? Por el impacto que tiene en el sistema límbico una experiencia negativa, una experiencia que, como les decía hace un rato, yo encuentro que cada vez que me sucede tengo la misma reacción. Les decía, si tiene un impacto en mi vida, probablemente me haga que se acelere el corazón, que aumente mi temperatura corporal, que me suden las manos, que tartamudee, que me equivoque, que la mente se me ponga en blanco. En fin, esto puede suceder. Y segunda, que yo ya espero que cada vez que me ocurre esa experiencia tenga toda esta lluvia de reacciones emocionales y fisiológicas. Y como cada vez le doy el mismo significado, pues entonces me van a ir determinando. Y por eso es que tenemos que tener ese cuidado de mirar cuáles son nuestras creencias para mirar si esas creencias nos están ayudando o nos están perjudicando. Como tiene mucho más impacto esas reacciones emocionales que me ponen en peligro, por supuesto que mi sistema límbico va a estar muchísimo más alerta, va a alertar incluso al tallo cerebral para que no sea un peligro de vida o muerte, que no me ponga en riesgo. Y entonces, por supuesto, que el sistema límbico lo va a grabar muchísimo más. ¿Cuáles son estas creencias que son limitantes? Bueno, pues van a ser estas creencias o generalizaciones que se imponen por sus limitaciones, que no nos permiten realmente ser quien realmente somos, que no nos permite explorar todas nuestras potencialidades y sacar el mayor provecho de nuestra vida. También esas creencias están asociadas a la inseguridad en tres ámbitos básicos. La primera es que esas creencias limitantes están asociadas a la desesperanza,
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estas creencias plantean que el objetivo que yo pretendo en mi vida no está a mi alcance o que no tengo las capacidades para lograrlo. Esa es la primera característica. La segunda tiene que ver con la impotencia, es decir, es una creencia que sostiene que mi objetivo sí es alcanzable, pero que yo no soy capaz de lograrlo. Aquí lo que tiene que ver ya es con mi impotencia, con mi incapacidad para lograr algo. En la primera les decía, en la desesperanza se plantea de manera general que ni siquiera lo que yo me he planteado está a mi alcance. Por ejemplo, que yo pueda tener un buen nivel de vida. Entonces digo, bueno, no está a mi alcance, no es la posibilidad, porque son tiempos de crisis, porque la vida está muy difícil, porque cada vez hay menos empleo, porque las oportunidades son muy pocas, y entonces de esa manera me planteo la realidad como desesperanzadora. En la segunda característica, más bien se plantea el asunto en lo que tiene que ver conmigo, es decir, el objetivo sí es alcanzable, pero no es para ti. Es decir, tú no tienes las capacidades para lograr eso que te propones. La tercera es la ausencia de mérito, es decir, que ese objeto, ese objetivo que me he planteado, no está a mi alcance por algo que soy yo, o algo que yo he hecho o algo que he dejado de hacer. Entonces tiene que ver con el merecimiento. Y estas tres cosas hacen, por supuesto, que yo me viva con muchas inseguridades. ¿Por qué? Porque o bien los objetivos son inalcanzables, segunda, que pueden ser alcanzables, pero que yo no tengo la capacidad para lograrlo, o tercera, porque tengo características que me impiden lograrlo. A lo mejor puedo decir porque yo no tengo tanta inteligencia, o puedo decir es que no lo puedo lograr porque yo he desperdiciado mi vida, porque soy un inútil, porque, etcétera. Y si se dan cuenta, el poder mayor que tienen las creencias limitantes es que se eslabonan con otras creencias que están preexistentes. Probablemente en la infancia a mí me decían que era inútil o que no era perseverante o que era tonta o lo que sea. Y entonces, bueno, pues se eslabonan estas creencias y entonces generan creencias limitantes muy, muy poderosas. Entonces, bueno, pues para tener éxito, para poder deshacernos de estas creencias limitantes, a quienes también se les llama gusanos mentales, virus mentales, es necesario que aprendamos a cambiar nuestras creencias limitantes por otras creencias que impliquen justamente lo contrario, que impliquen esperanza en el futuro, que nos generen sensación de capacidad, de responsabilidad, de sentido, de valía, de merecimiento y de pertenencia. Buena parte de lo que nos ocurre tiene que ver con el merecimiento. Hemos planteado que no nos merecemos el éxito, y entonces, pues en muchas ocasiones esa creencia que es muy limitante va a hacer que incluso nuestros propios esfuerzos los autosabotemos. ¿Para qué? Para no lograr el éxito. Muchísimas personas creen que en realidad muchas de las cosas que no emprendemos o que dejamos para después es porque tememos fracasar. Y no quiere decir que no, en buena parte, ahí está también el miedo a equivocarnos, por todas estas creencias limitantes de las que ya les he hablado. Pero también sucede que en realidad
lo que está allí en la base de todo eso es un terrible miedo al éxito. ¿Por qué? Porque entonces no sabemos qué hacer si conseguimos aquellas metas que nos hemos planteado. Preferimos creer que luchamos para conseguirlas y que en realidad no las estamos consiguiendo y que no están a nuestro alcance. Bueno, pues estas creencias limitantes tienen en sí mismas suposiciones y presuposiciones que no siempre están verbalizadas. Algunas de ellas sí las podemos identificar muy fácilmente y podemos ver cómo muchas de ellas son aprendidas de generación en generación, de modo que las escuchamos desde que éramos muy pequeños, como por ejemplo el que nace para tamal del cielo le caen las hojas, el que nace barrigón aunque lo fajen, y así tenemos varias de esas creencias que hemos escuchado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y que sí, por supuesto, que determinan la manera como nos acercamos a la realidad. Pero en muchas ocasiones estas creencias ni siquiera están en el plano de la palabra, es decir, ni siquiera las hemos verbalizado, y entonces eso hace que sean mucho más difíciles de identificar y por supuesto de combatir. Frecuentemente estas creencias son muy influyentes en nuestra vida y en la estructuración de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque están fuera del alcance de nuestra conciencia. Las tenemos tan metidas dentro de nuestro inconsciente que es muy difícil siquiera identificarlas. Ahora también, pues estas creencias negativas tienen un impacto que es además circular en nuestra vida porque tienen que ver con el estrés. Habíamos hablado la semana pasada de lo que es el estrés y es el conjunto de procesos y respuestas que son neuroendocrinas, inmunológicas, emocionales, conductuales y fisiológicas que resultan ante la situación de percepción de que necesitamos adaptarnos a una realidad que rebasa nuestra capacidad de gestión. Y puede ser que efectivamente la demanda sea mucho mayor a nuestra capacidad de resolución, pero también puede ser que nosotros la percibamos así. Y entonces, bueno, pues cuando eso sucede, cuando nuestra percepción del peligro, de la amenaza, de la demanda, la vemos como completamente rebasada, como que supera nuestra capacidad de gestión, nuestra capacidad de resolución, entonces se generan una serie de respuestas fisiológicas de las que ya les hemos hablado en otros momentos. Hay una gran cantidad de producción de adrenalina, de noradrenalina y de cortisol que hace que nos paralicemos, que reaccionemos de una manera muy reactiva y que eso haga, por supuesto, que haga que nos equivoquemos más, que durmamos menos, que nos sintamos agotados, que nos sintamos cansados, que nos sintamos hiperreactivos, que nos sintamos enojados. Y esto va haciendo, por supuesto, que cada vez nos sintamos con menos capacidad de resolución, menos claros, que nos equivoquemos mucho más y si se dan cuenta, esto afianza este tipo de creencias. Y entonces, por supuesto, pues que
me voy a sentir mucho más insegura, me voy a sentir mucho más nerviosa, me voy a sentir mucho más preocupada, me voy a sentir mucho más enferma y todo esto va a afianzar la creencia. ¿Cuáles serían las estrategias para vencer estas inseguridades que se dan a través de estas creencias limitantes? Bueno, pues han descubierto los científicos que hay técnicas que ayudan muchísimo. Una de ellas es la meditación a través de la atención plena, es decir, para que consiste en este ejercicio milenario de parar la mente y enfocarnos solo en el presente. En la medida que detenemos esta producción de ideas que se vuelve obsesiva, en la medida en la que aquietamos nuestra mente, vamos aquietando también nuestras emociones y nuestras reacciones fisiológicas y podemos estar mucho más receptivos, mucho más tranquilos, mucho más perceptivos, mucho más en paz. También otro método importantísimo es la visualización creativa, que es poderosísima y que consiste en que visualicemos ese problema que nos agobia, esa limitación que nos preocupa o cualquier otra situación que es problemática para nosotros, que nosotros visualicemos la solución. Por ejemplo, si el problema es un problema de salud, que nos visualicemos sanos, que nos visualicemos funcionales, que nos visualicemos tranquilos, que nos visualicemos serenos. En muchas ocasiones he escuchado algunos comentarios como se trata de que nos autoengañemos y en realidad no se trata de eso. De hecho, si intentamos autoengañarnos, por supuesto que nuestro cerebro es muy poderoso y se da cuenta de eso. Más bien que sí tenemos que hacer es como buscar en nuestra experiencia esas experiencias que sí las hemos tenido, pero como les decía hace un rato, las experiencias, las creencias limitantes nos hacen ver solamente un sector de la realidad, nos hacen ver solamente lo que obsesivamente estamos queriendo ver. Si solamente estamos queriendo ver problemas, pues vamos a ver problemas porque los hay. Pero si queremos ver la parte de nuestra salud, si queremos ver el funcionamiento maravilloso de nuestro cuerpo, lo vamos a ver porque también está. Si queremos ver solamente nuestros desaciertos, nuestros errores, aquello en lo que nos equivocamos, aquello para lo que no somos buenos, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser falible, que se equivoca. Pero si queremos ver la parte positiva de la realidad, también la vamos a ver. Vamos a ver nuestros aciertos, vamos a ver nuestros dones, vamos a ver nuestras capacidades, porque también las tenemos. Y entonces se trata de mirar de una manera mucho más panorámica, creativa, nuestra realidad. También hay una técnica que se llama repaso mental, que consiste en imaginar una y otra vez que ejecutas una acción que te interesa mejorar y repasar mentalmente el futuro que sí deseas, no ese futuro que temes y ese que te preocupa, que te agobia, que no te gusta, sino aquel que sí quieres lograr y entonces repasar mentalmente ese proceso hasta que lo consigas. Fíjense que en muchos países es esta técnica del repaso mental con la que se entrenan muchos deportistas de alto rendimiento. Y entonces, por ejemplo, se les hacen ver videos de otros atletas o incluso de ellos mismos en donde han tenido un desempeño que se acerca a la perfección
o que tiene parámetros mucho más altos de lo que ese atleta ha podido conseguir. Y entonces, bueno, a través de imaginarse desempeñando esa rutina, ese ejercicio, esa práctica de manera cada vez mejor, cada vez más perfecta, cada vez más sincronizada, los atletas lo van consiguiendo. Y entonces, si lo pueden conseguir los atletas, nosotros lo podemos conseguir en cualquier área de nuestra vida. Todo está que nosotros trabajemos a nuestro favor y no en nuestra contra. Porque cuando lo hacemos a través de creencias negativas y diciendo siempre es lo mismo, siempre me pasa lo mismo, siempre me ocurren las mismas cosas, siempre cometo los mismos errores, nunca puedo lograr esto, yo nunca lograré tal otra cosa. Bueno, pues lo que nos estamos haciendo es preparar al cerebro, anticipándolo, para lograr eso que no queremos. También hay otra técnica que se llama clonaje, que consiste en que yo busque modelos a través de los cuales yo quiera conseguir aquello que sí quiero lograr. Y entonces, por ejemplo, si yo creo que quisiera lograr el nivel de perfección de un atleta, de un deportista, de un cantante, de un político, de cualquier persona que por sus valores, por aquello que privilegia en la vida, y a mí me parece que necesito modelar su comportamiento, que para mí es importante modelar su comportamiento, entonces poder leer la biografía de algunos personajes importantes, saber acerca de su funcionamiento, saber cómo hacen aquello que para mí es todo un desafío. Cada vez se ha demostrado que cuando las personas hacen eso, cada vez logran comportamientos cada vez mejores. Y bueno, pues estas son algunas de las técnicas que pueden ayudarnos a nosotros a identificar aquellas creencias limitantes, a trabajar en ellas y sobre todo a revertirlas. Si podemos darnos cuenta hasta este momento, se revierten no solo dándonos cuenta de la creencia negativa, sino transformándola en aquello que nosotros sí queremos conseguir y lograr. Y bueno, pues esto es lo que yo puedo compartirles respecto a este tema. Espero que sea de utilidad, espero que les sirva. Voy a ver si hay alguna pregunta, algún comentario y bueno, pues ojalá que así sea. Este, voy a ver si aquí puedo ver los comentarios, porque no me aparecen. Y a ver, quiero saludar a Heréndira, a Gabriel Marín, a Leoncio Rolón, un abrazote, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica Piedra, qué gusto que cada semana me acompañes. Un abrazote hasta Chilpancingo. Miguel García Montoya, un abrazote. Karen Béjar, oye, qué gusto, Karen, un abrazo hasta Ciudad del Carmen. Tania Karenina Galera, mucho gusto, un abrazo. Omar Pineda, también un saludo, un abrazote hasta Puebla o Tlaxcala, no sé por dónde andas. Manuela Pérez, un abrazo hasta Villahermosa. Elvi Hernández, también un abrazo, qué gusto. Soledad Martínez, un abrazo también. Karenina Coama, qué gusto. También a mí me da mucho gusto saludarte. Eh, Clara Felisa Freire López, un abrazo, Clarita. Oye, muchas gracias, qué gusto. Este, mira, Amargo Brillante dice, Ken, es un gusto saludarte desde Tula. Dice, soy Miriam, amiga de Elvia. Qué gusto, Miriam. También a mí me da mucho gusto, claro que te identifico. Gaby Mar, muchas gracias. Teresa Fuentes, un abrazo hasta Villahermosa.
José Cancino, un abrazo hasta Aguadulce, Veracruz. Elvia García, un abrazo hasta Tepeji del Río. Este, María Guadalupe Ramírez Cano, un abrazote hasta el Estado de México. Blanca García Flores, un abrazo hasta Poza Rica. Gaby Marañón, qué gusto, amiga, un abrazo hasta Puebla, gracias. Elieri Pérez, un abrazo hasta Chiapas. Lupita Bañuelos, un abrazo hasta Villahermosa. Betty Rangel, un abrazo a Toluca. Oye, muchas gracias, Adri, muchas gracias. Aquí me pregunta de alguna referencia bibliográfica. Pues mira, el doctor Joe Dispenza ha escrito mucho, tiene un libro muy hermoso que se llama Efecto Placebo, que creo que puede servir muchísimo. Aida Turlay, muchas gracias, qué linda. También mi admiración para ti. María Cristina González Navarro, un abrazo hasta Aguadulce. Maestra, un abrazote, qué gusto saludarla. María de Los Ángeles Vallejo, muchas gracias. Frida Jung, un abrazo hasta Pachuca. Este, a ver, Bere Reyes, un abrazo hasta el estado de Hidalgo. Gaby Pérez, un abrazo hasta Tlaxcala. Y Kaori Jiménez, muchas gracias, Kaori, un abrazote también hasta Veracruz. Pues un gusto saludarlos a todos, saludarlos a todas. Muchísimas gracias por seguirme acompañando. Mañana tendremos nuestro curso taller Resignificando el estrés y la ansiedad. Creo que como nos podemos dar cuenta, muchísimas de las cosas que nos ocurren tienen que ver con el estrés y con la ansiedad. Y bueno, creo que podría ser de mucha utilidad para todos ustedes. Ojalá que se animen a acompañarnos. Estamos a sus órdenes. También les agradezco mucho que me acompañen cada viernes. Y si ustedes creen que esta información puede servirle a alguien más, yo les pediría que me ayuden a compartirla. Dailo Yola, un abrazote hasta Oaxaca, qué gusto. Y si también les quiero pedir que en mi canal de YouTube estoy como Kena Estrada Noble, les pediría por favor que me visiten, que se suscriban y que le den like a algunos videos que tengo allí. Y bueno, pues con el gusto de siempre, de verdad que para mí es un gozo poder estar con ustedes aquí cada semana. Les mando un abrazo con mucho cariño, deseando que esta información les sirva en su vida y que nos ayude a todos. Les mando un abrazo con mucho gusto y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Bye.